Buenos días con todos y todas. Soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que Desco organiza todas las semanas, hoy martes 21 de abril del 2026. Bueno, en esta sesión vamos a seguir conversando sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, esta vez desde la mirada de las regiones. Para ello nos acompañan hoy Maximiliano Ruiz, Roger Grandes y Diego Lazo, a quienes agradecemos desde ya por estar presentes en esta mañana. Bien, entonces vamos a iniciar la reflexión con Maximiliano Ruiz. Él es economista, egresado de la Universidad Nacional de Piura y especialista en desarrollo local. Además es egresado del Centro de Formación Internacional Turing de la OIT y se ha desempeñado como secretario de descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, subsecretario de Articulación Regional y Local de la Secretaría de Descentralización de la PCM, vicepresidente del Gobierno Regional de Piura y también ha sido director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA en Piura. Maximiliano es actualmente consultor independiente en temas de gestión pública y desarrollo regional. Gracias, Maximiliano, por acompañarnos. Se dejó en el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, Jocelyn. Buenos días. Lo primero, agradecer por la invitación. He tratado de preparar ahí algunas diapositivas de apoyo y, y, y también unas reflexiones finales que, que voy a plantear. Una primera cosa es que he tratado de configurar, digámoslo, una macronorte con Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Amazonas, que es más o menos el territorio que uno concibe como macro norte, ¿no? Saliéndose, dejando un poco lo de Oriente para la región nororiental. Y lo que tenemos en realidad hoy, después ya de casi una semana de los resultados, cómo están avanzando, es que es relativamente ya conocido también cómo se ha comportado particularmente la zona norte en lo que es costa a costa y lo que es la parte de la serranía, ¿no? De la parte de sierra de, y lo que tenemos es en la realidad un patrón que se repite, donde Fuerza Popular tiene pues una alta significativa porcentaje, ¿no? Seguido de Juntos por el Perú, con una renovación que, como ha sucedido en casi todo el país, se rezagó en las últimas semanas. Y ahí, en el tema del presidencial, en la realidad es significativa e interesante cómo es que Juntos por el Perú recupera con lo que en las anteriores elecciones, en la anterior elección particularmente, esto fue lo que era la izquierda, ¿no? El bloque de izquierda, digamos, ¿no? Que se reafirma en lo de Cajamarca, se reafirma en lo de Amazonas, ¿no? Y donde, digamos, el patrón se repite en casi todas las 5 votaciones. Me refiero a la presidencial, a la de senadores, tanto nacional, regional, como a la de diputados. Entonces, una de las cosas que uno obtiene, infiere de estos resultados es que Fuerza Popular recupera con creces, en la realidad, lo que venía perdiendo en las últimas elecciones. Luego vamos a hacer un comentario de por qué creemos que eso ha sucedido. Juntos por el Perú absorbe lo de Perú Libre en Sierra Norte, particularmente Perú Libre en la segunda vuelta, ¿no? La parte de Cajamarca, la serranía de Piura, ¿no? La serranía de la Libertad y lo de Amazonas. Y País para Todos, que de manera sorprendente veremos cómo se ha comportado en centro y sur, pero en el norte, en la realidad en la costa norte ha tenido una presencia, digamos, ha alcanzado una votación bastante significativa, como se puede ver en la gráfica. País para Todos en Tumbes saca 14,87, en Piura 10,68, en Lambayeque 9,29. No hay alguna explicación contundente, no ha sido una campaña súper agresiva más allá de las visitas de su candidato, pero este es saltante, ¿no? Y lo otro es que
bueno, ya la pérdida de Alianza para el Progreso en todo el norte en la realidad es dramático, ¿no? Y la desaparición, pues, de Acción Popular y de Somos Perú, que eran quienes tenían votación más o menos significativa, ¿no? En las primeras vueltas. Y creo que lo que uno puede inferir es que sí hay un castigo parcial para el pacto mafioso, ¿no? Por la votación que saca Juntos por el Perú, o en gobierno, ahora Nación y Obras, ¿no? Este, y lo otro es que el voto blanco y el nulo en promedio es del 21,3, no está lejos del promedio nacional, ¿no? Ese ha sido más o menos el comportamiento que uno puede sacar de la presencia significativa, la votación significativa de Juntos por el Perú en Cajamarca y en Amazonas, a pesar que, como lo vamos a ver luego, ni en Cajamarca ni en Amazonas logran tener candidato al Senado regional, como lo vamos a ver más adelante, con lo cual en la realidad pierden dos senadores Juntos por el Perú por no haber presentado lista en estas dos regiones. En el Senado Nacional, primero en el Senado Regional, en realidad en las 6 regiones gana Fuerza Popular, y como les decía, en la realidad en Cajamarca y Amazonas pudo haber ganado Juntos por el Perú la senaduría regional, pero lamentablemente por problemas, imagino, internos no presentaron lista, ¿no? Lo cual hace que efectivamente los 6 senadurías regionales las tiene Fuerza Popular. Y el comportamiento para el Senado Nacional ha sido, como les decía, más o menos similar, ¿no? Con una presencia, con una votación significativa de Fuerza Popular en 4 regiones, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y Juntos por el Perú en Cajamarca y Amazonas, ¿no? Sacan significativa votación. Y desaparecen, particularmente como lo que está en rojo de Alianza para el Progreso, que saca una votación muy bajísima por debajo de los históricos que ha venido manteniendo, ¿no? Y lo notorio ahí, en el caso del Senado Nacional, es, en el caso de La Libertad, ¿no? La candidatura del partido de los Fernández, digamos, ¿no? Que sacan una votación también significativa, pero solamente particular en La Libertad. Lo que se puede mencionar es que en la realidad el voto cruzado no ha sido significativo. Es decir, se repite el mismo patrón de resultados. Como ven, las 3 naranjas de frontera norte, digamos, ¿no? Y las sierras con Juntos por el Perú. Sí hay un incremento en el tema de la elección para el Senado, del voto blanco y del voto nulo en relación al presidencial, ¿no? El promedio en el presidencial era 25, mientras que acá es 32. Y principalmente, como lo vamos a ver, es el voto en blanco, ¿no? O sea, la gente ha votado por el presidente y blanco por el Senado. En el caso de los diputados, la cosa es bastante parecida, con la sección de que Juntos por el Perú no presenta lista ni en Piura ni en Amazonas, ¿no? En Piura pudo haber tenido evidentemente un curul a la diputación con el porcentaje presidencial. Si hubiese estado en la cédula JP, Diputación Regional, evidentemente la gente lo marcaba, pero como no está, entonces algunos optaron por blanco u otros, evidentemente, por otras opciones. Pero yo creo que Juntos por el Perú se pierde, en este caso de la Macro Norte, mínimamente 2 diputados, mínimo dos diputados, porque le permite que en Amazonas Fuerza Popular saque los 2 diputados que tiene Amazonas, y en el caso de Piura, por no tener lista, al igual que en Amazonas, no saca ninguna representación, pese a haber tenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales, y tal como venía la tendencia, era casi seguro que iban a marcar para diputados también en Juntos por el Perú. Ese es, y entonces tampoco es que haya un voto estrictamente cruzado, con la exigencia de que el voto en blanco y voto en nulo para el caso de diputados en relación a la presidencial es mucho mayor, 37%. Recordemos que el presidencial hablábamos de casi 25%, y estamos hablando de 12%, y todo ese 12%, en la realidad casi todo ese voto, 12%
va para el voto en blanco. Esta es la representación que ha salido como resultado del 2026 hasta ahora. Yo creo que difícilmente eso se va a mover, ¿no? Tiene de los 29 representaciones de esta Macronorte, en el caso de diputados, tiene casi 50% fuerza popular, 14. Hay regiones en que ha copado todo, como es el caso de Tumbes, como es el caso de Amazonas, porque, como les mencionaba, ahí en esas regiones, perdón, en Amazonas no presentó Juntos por el Perú candidato, lista para diputados, ¿no? Renovación mantiene los tres en el Macronorte, mantiene las tres congresistas que tenía, y Juntos por el Perú tiene 6, ¿no? Vamos como les decía, en el Senado regional, todo en la realidad es de fuerza popular, insisto, en esta pérdida de estas dos curules senadores regionales que Juntos por el Perú perdió por no haber presentado la relación. Y evidentemente la aparición de obras y buen gobierno, ¿no? Con tres curules respectivamente. Esta es una comparación de lo que es la representación de diputados o congresistas en la Macronorte en relación al 21 y al 26, ¿no? Fuerza Popular tenía 9 el 21 en las tres regiones, en las 6 regiones. Hoy tiene 14, Renovación tenía 3, hoy tiene 3. Juntos por el Perú no tenía nada, hoy tiene 6, ¿no? Alianza para el Progreso, que tenía 6, hoy no tiene nada. Acción Popular tenía 3, hoy no tiene nada. Perú Libre, que tenía 6, hoy no tiene nada. Obras, que no tenía nada, hoy tiene 3. Y Buen Gobierno, que no tenía nada, y hoy tiene 3, ¿no? Ese es más o menos un comparativo. Entonces, Fuerza Popular aumenta el número de curules en casi todas las regiones y solo en Cajamarca JP es mayoría. Y, insisto, pierden la representación en caso de los diputados, Alianza de Progreso, Perú Libre, Somos Perú, a Acción Popular y Avanza País, ¿no? Todos ellos, evidentemente, identificados por el medianamente informado como parte del pacto mafioso. Y en ese cuadrito, lo que tenemos perdón, es una comparación por regiones, ¿no? O sea, Tumbes Fuerza Popular tenía 2, hoy mantiene esas 2, ¿no? En Piura tenía 3, aumentó a 4. Como les decía, creo que la ausencia de la lista de Juntos por el Perú hace que Fuerza Popular obtenga 4 de las 7 curules en Piura. En Lambayeque tenía 1, aumenta a 2 de las 5. Y en Cajamarca mantiene 1. En La Libertad tenía 1, aumenta a 3. Ahí evidentemente le quita a Alianza para el Progreso. Y en Amazonas, que tenía 1, aumenta a 2, igualmente por la ausencia de la lista de Juntos por el Perú, ¿no? Renovación mantiene el curul en Piura, mantiene la curul en Lambayeque y mantiene la curul en La Libertad. Entonces, ahí la cosa está relativamente pareja. Juntos por el Perú, como les mencionaba, ellos lo que hacen es tiene 4, la mayoría de las 6 curules que tiene la Macronorte, 4 días está en Cajamarca, ¿no? Cajamarca ha sido, como se ha visto las cifras, ha sido muy, muy... Tiene 1 en la Libertad y tiene 1 en Lambayeque, ¿no? Los de obras tienen 1 en Piura, en realidad obras y buen gobierno, cualquiera de esas curules puede haber sido para Juntos Perú, quizás hasta 2 puede haber peleado Juntos por el Perú en el caso de Piura. Y las pérdidas que han tenido, ¿no? Las 6 que tenía Alianza para el Progreso las ha perdido, Perú Libre, bueno, ya son las que yo considero que son más o menos las 3, los curules que tiene ahora Juntos por el Perú. En Cajamarca, Perú Libre tenía 3, hoy Juntos por el Perú tiene 4, ¿no? Tenía La Libertad también, Perú Libre 1, ¿no? Y tenía en Amazonas, ¿no? Pues lamentablemente, como les mencionaba, en Amazonas. Entonces, los de Somos Perú perdieron su curul que tenía, y Acción Popular, que tenía en Cajamarca y tenía en La Libertad y tenía en Lambayeque, también evidentemente las han perdido, ¿no? Entonces, en conjunto,
digamos, en Tumbes tiene el 100% fuerza popular de los curules, ¿no? En Piura tiene 60 y tantos % de los curules, ¿no? Y en Lambayeque tiene casi la mitad de los curules, y donde tiene en menor participación en el tema de curules es en Cajamarca. Y ahora me llamó la atención el tema del voto preferencial, ¿no? El comportamiento que ha tenido y he referenciado lo de Piura, el del voto preferencial en Piura, ¿no? Tanto del 2021 como del 2026. Una primera cosa es que Fuerza Popular tiene, y he cogido Fuerza Popular obtiene 144.800 votos para las diputaciones. Y de esos 148.000, sus ocho candidatos obtienen 49.380, ¿no? Ahí en esta lista están todos los candidatos que se han presentado, los electos, ¿no? Pero de los ocho candidatos suman 49.380 votos preferenciales. Entonces, si uno deduce de que si tuvieron 144.000 votos en diputados, tuvieron 240.000 opciones desperdiciadas, ¿no? Porque solamente marcaron preferencial 49 y pudieron haber tenido preferenciales 288.000, si es que marcaban todos los dos preferenciales. Entonces, lo que la gente en la realidad ha marcado símbolos y no tiene, y eso vamos a mirarlo en las conclusiones finales, algunas reflexiones sobre ese tema. Lo concreto es que en la realidad han desperdiciado, y no he revisado el resto de opciones de organizaciones, pero me temo que ha sucedido más o menos lo mismo, porque como ven allí, los electos en el 2026, tanto Revilla como Castillo, Paucara, sacan 5.000. Entra María Luisa Silupú, posiblemente entra María Luisa Silupú con 3.859, o vamos a decir, por lo que falta, 4.500 votos, ¿no? Y Antonio Albañil de obras, ¿no? Entraría también con 4.000 y pico de votos, al igual que Miguel Guamán de Buen Gobierno, 4.000 y pico de votos, ¿no? Mientras que en las elecciones, la elección anterior, digamos, el mínimo para entrar como voto preferencial fue de 6.420, Revilla, ¿no? De Fuerza Popular. Que tanto Revilla como Castillo, en la realidad, tres de los congresistas actuales han sido reelectos, ¿no? Revilla y Castillo, de Fuerza Popular, han sido reelectos, y luego no han reelegido más, ¿no? A pesar de que se han presentado. Se ha presentado Zeta, se ha presentado Juárez, María Juárez, se ha presentado Sicha, ¿no? Y Paso. Sin embargo, no han sido reelectos, ¿no? Por esta reconfiguración que estamos planteando. Entonces, llama la atención el bajísimo, digamos, el poco número de votos preferenciales que se han necesitado para tener una curul, ¿no? Y eso corresponde a, como les mencionaba anteriormente, de que el grueso de 70 y tantos % de las opciones preferenciales han sido votos en blanco, ¿no? La gente no marcó voto preferencial. Y lo que ha tenido el comportamiento del voto blanco y nulo es un resumen de lo que ya he mencionado, ¿no? En Tumbes el voto presidencial, en voto blanco y nulo fue 21, en el Senado 38 y en diputados casi 40, ¿no? Eso ha ido creciendo. Y no tanto el voto nulo, principalmente el motor de todo esto es el voto en blanco, voto en blanco, voto en blanco, ¿no? Igual sucede en todos. Llama la atención lo de Amazonas, por ejemplo, ¿no? Y ahí llama la atención porque se explica la ausencia de la lista de Juntos por el Perú en Amazonas, ¿no? Entonces, en todos es significativo. Creo que lo de la Libertad y Lambayeque es lo menos escandaloso, digamos, pero lo de Tumbe, lo de Piura, este, lo de la Libertad y lo de Amazonas creo que es altamente significativo, ¿no? O sea, 37, casi 30, casi 40% de voto blanco y nulo hace que, evidentemente, los votos válidos sean muy,
muy pocos, y eso hace que efectivamente puedas tener una, una participación o una elección con muy poca votación. Y lo que refleja, ya entrando un poco a estas reflexiones, es en la realidad el poco interés que ya veíamos venir, ¿no? Por la representación territorial. Es un tema preocupante, tanto desde el lado de la oferta, ¿no? Porque, bueno, nada, 37 listas, muchísima gente desconocida, en la realidad son muy pocos los congresistas que han podido tener algún tipo de presencia física y evidentemente con algún tipo de publicidad en todos los rincones de la región, ¿no? Y la gente también ha habido mucho desinterés de la gente en esto, ¿no? La vez pasada comentaba que ya veíamos hace, digamos, 35 días antes de las elecciones, que más palpitaba el tema de las elecciones regionales y municipales que el tema de las elecciones nacionales. Entonces, ahí creo que son varios factores a analizar, ¿no? Que van desde la organización de los partidos políticos, la logística, la campaña de sensibilizar y enseñar a votar, ¿no? Y bueno, el tema de la corrupción, todos roban, son exactamente lo mismo, es el común que la gente menciona. Entonces, en la realidad hay un preocupante desinterés por el tema la representación territorial, ¿no? O sea, la gente vota por el símbolo, vota por el partido, no importa quiénes en la realidad representan a ese partido, y los más o menos informados, digamos, optan por opciones preferenciales, pero el grueso, el común, llevado por de que son todos iguales, da lo mismo, fulano que sutano, entonces nada, mejor lo dejo en blanco, ¿no? Y eso es una de las cosas que ha pasado. Unos comentarios finales para terminar es que creo que Fuerza Popular ha demostrado ser la organización política más estructurada, tiene un nivel organizativo interesante con todas las taras que se puedan tener. Tiene una especie de cadena de mando, ¿no? En Piura el tema de la lideresa pesa mucho, o sea, el nombre de ella pesa mucho, y creo que diseñó una estrategia coherente y con plata, ¿no? Con financiamiento, ¿no? ¿Por qué la gente, los sectores D y D vota por Fujimori? Lo cual ya en la realidad lo estaba perdiendo. No sé qué ha pasado en otros lugares, pero lo que he averiguado con algunos amigos en el norte es que en la realidad el lema de que vuelven los programas del gobierno de Fujimori, estamos hablando de zapatos, buzos, tractores, semillas, fertilizante, Pronamash con los canales, etcétera, etcétera, ¿no? El tema del orden, el discurso del orden que cayó particularmente en las ciudades, cayó relativamente bien. Y esta arremetida de brigadas, casa por casa en las últimas semanas para recuperar, y creo que lo logró con creces, ¿no? Yo he puesto la versión 3.0 del APRA nunca muere, ¿no? O sea, cuando algunos pensaban, ¿no?, que podía ir por ahí ya debilitándose, en la realidad, al final, en el caso del norte particularmente, y creo que conjunto en el país, ¿no? La votación va a sacar 2.900.000 votos a nivel nacional, no es nada despreciable, ¿no? Para alguien que considerábamos que efectivamente no iba a poder levantar cabeza, ¿no? Y la población medianamente informada, creo que es a través de redes, ¿no? A través del Internet, ¿no? Se inclina por castigar parcialmente al pacto mafioso. Ahí lo que tiene, lo que hizo, creo que es otra de las estrategias de Fuerza Popular, es tratar de concentrar la votación favorable al pacto mafioso. Creo que lo consiguió, ¿no? Lo consiguió porque evidentemente le fue quitando piso a Renovación y le quitó un poco y le quitó definitivamente el piso a los otros, ¿no? A los otros identificados claramente como parte del pacto mafioso, ¿no? Alianza para Progreso, ¿no? Y el resto. En la realidad, en promedio, Fuerza Popular 23, Renovación 6, estamos hablando de 30%, evidentemente nada despreciable, pero el resto de los miembros del pacto mafioso casi nada. Yo sí creo que había una identificación, ¿no? Y por lo tanto, creo que la campaña de no voten por estos ha funcionado relativamente. Ha funcionado relativamente, con todas las limitaciones que han habido, pero creo que ha funcionado. Evidentemente, en el norte menos que en otra, tanto en el centro como en el sur, ¿no? Este, y, y esta cosa que yo no tengo idea cómo se puede arreglar, ¿no? O sea, Fuerza Popular gana en Tumbes todas las curules de diputado con 25.2%.
En Piura 4 de 7, casi 60% de las curules con el 28.4, ¿no? En Lambayeque, 2 de 5, o sea, 40% de las representaciones con solo 25%, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En Amazonas, 100%, al igual que casi en Tumbes, ¿no? Con 25% aproximadamente, ¿no? Sí distorsiona un poco el hecho de que lamentablemente Juntos por el Perú no haya presentado listas, particularmente en Amazonas y Piura. Creo que pudo haber sido. Yo creo que la fragilidad y la incertidumbre respecto a ese tema de JP, ¿no? Que no es exclusivo de JP, por supuesto, al no presentar candidaturas pierde, como les mencionaba, dos curules del Senado regional, Cajamarca y Amazonas. Pues casi todo hace indicar que ellos iban a sacar esas senadurías. Y curules de diputados en Piura y Amazonas, yo creo que estimo que mínimo dos curules o tres curules pudo haber sacado en esas dos regiones, ¿no? En Amazonas pudo haber sacado incluso hasta las dos diputaciones que tiene Amazonas, ¿no? El voto presidencial ha sido más usado que el del Senado. En Fuerza Popular, 36% de los votos presidenciales no lo hicieron por el Senado, 746,000, ¿no? Sacaron en presidencial y en el Senado han sacado 475,000, ¿no? El voto blanco y nulo crece significativamente en Senado y diputados en relación con el presidencial, como lo vimos en el cuadro. El preferencial es muy poco utilizado, entonces se desperdician opciones. Claro, ahí el tema de los candidatos ha tenido que ser mucho más intenso, pero una serie de limitaciones han impedido que eso. El caso de Piura y el de Fuerza Popular, a pesar que Fuerza Popular, como les mencioné, ha desplegado brigadas en la realidad en todo el territorio, ¿no? Costa, sierra, por todos lados, en el caso de Piura, lo hemos visto, ¿no? Y finalmente, el ausentismo en Macronorte en promedio está ligeramente superior al nacional. 25 es el promedio de ausentismo que tiene la Macronorte versus 22,8 más o menos que es el nacional hasta ahora. Es en Tumbes, ¿no? Quizás por la alto nivel de conectividad que tiene Tumbes, ser un chiquito, ¿no? Es el que del menor ausentismo, y Amazonas, que tiene el de mayor ausentismo con 35,21. Yo me quedo ahí con estas reflexiones finales y muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Maximiliano. Ahora cedemos la palabra a Roger Grandes. Él es economista y especialista en desarrollo territorial. Es paz decano del Colegio de Economistas de Loreto y director y fundador del Instituto de Desarrollo Socioeconómica IDS, Prospectiva Amazónica. Además, es coordinador y socio del grupo Propuesta Ciudadana en Loreto. Roger es consultor independiente y cuenta con más de 1.000 artículos publicados sobre economía, sociedad y medio ambiente. Gracias, Roger, por estar esta mañana con nosotros y tienes la palabra por 20 minutos. Gracias, Jocelyn. Buenos días. De Quito, Roger Grandes. A ver, yo voy a pintar la Amazonía, sí, en términos generales. Cuando hablamos de Amazonía, hablamos de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios. Y luego vamos a centrarnos en el tema de Loreto para ver el tema de representación, que es lo que particularmente me interesa. Miramos la Amazonía. La Amazonía, el número de votos de electores hábiles, ¿no? De acuerdo a la OMP, son 2.446.000 electores hábiles que tiene la Amazonía completa, de los cuales las mayores votantes se encuentran en Loreto con 776.000 y San Martín con 723.000. Ahora, ¿quiénes han ganado? Esta es la información a las 5:20 de hoy día, ¿no? Al 94,41% de los total de actas contabilizadas. Miramos a Loreto. ¿Quiénes ha ganado? ¿En qué parte de la Amazonía ha ganado Keiko? Keiko ha pintado hace una semana, estaba más o menos pintaba Amazonas, Ucayali y Loreto. Hoy a las 5:20, solamente en el caso de Keiko ha pintado naranja, Loreto y Ucayali. En el caso del señor Roberto Sánchez,
Ha pintado Amazonía, ha pintado el departamento de Amazonas, ha pintado el departamento también de San Martín y ha pintado el departamento también de Madre de Dios. ¿Cuánto significa la representación? Si sumamos todos los votos en la Amazonía, los 5 departamentos, el que tiene más acumulado de votos es Keiko con 263.000 votos. Le sigue Roberto Sánchez Palomino con 214.000 votos. Abajo, muy abajo está, por ejemplo, Carlos Álvarez con 82.000 votos. Y bueno, también está Ricardo Belmont con 97.000 votos, pero entre Keiko, por ejemplo, hablando ya con los dos primeros mayores votados, Keiko representa el 18% de votos con el número de asistentes, ¿no? Y en el caso de Sánchez, el 14,8%. Nos preocupa el ausentismo a nivel de la Amazonía porque representa casi 1 millón de votantes de los 2.446.000 eh, electores hábiles. El ausentismo significa más o menos 1 millón de personas que no se acercaron a las actas electorales y que representan casi el 41% de los electores. En términos generales, estamos hablando que Keiko ha ganado en Loreto y Ucayali hasta el día de hoy a las 5:20 de la mañana. Y en el caso de Juntos por el Perú, ganó en Amazonas, ganó en San Martín y está ganando en Madre de Dios. Ese es en el tema de Amazonía. Ahora centrémonos en el caso del departamento de Loreto. Esta información es hasta el día de ayer a las 11:30, 20 minutos de la noche, ¿no? Y es información de OMPE también. Así que nos hemos puesto a revisar, amigos, cuál es el nivel de representación que ha tenido Loreto hasta la fecha. Comparamos el 2021 y el 2021 en las elecciones había cuatro, bueno, la aporte número de representantes en Loreto es 4 candidatos por diputado y en este caso ha aumentado uno más en el caso del Senado, ¿no? En el 2021, todos los 4 congresistas han sumado votos de 27.296, que representaba el 3,9%, o sea, casi nada en representación eh, regional. Hoy la situación se ha agravado aún más porque de los 5 congresistas que tenemos, uno al Senado, suman todos 22.037 votos y significa una representación de 2,84. O sea, si el 2021 tenías 3,9% de representación, este 2026 ha bajado 2,84. ¿Cómo es coloreado el tema de las curules? El Senado, Fuerza Popular, con 7.864 votos, y ha puesto 2 diputados hasta el momento, ¿no? El número 2 y el número 3, porque el número 1 le han sacado fuera de carrera por un problema que tuvo. Y tenemos un diputado por Fuerza Popular con 3.807, el segundo diputado con 3.565, el tercer diputado de Renovación Popular con 4.537 y el cuarto diputado es Juntos por el Perú por 2.264. El tema de representación nos parece importante porque evalúa más o menos la magnitud de la fuerza que tiene primero en el Poder Legislativo. Segundo, es que cuál va a ser finalmente el mensaje o las propuestas que lleva, ¿no? Y eso nos preocupa en realidad porque hasta el mes de julio, que son cuatro congresistas que tenemos en el Congreso, casi no han visibilizado las necesidades de la población. Y yo te diría de que los 4 han sido unos lobistas, perfectos lobistas, porque han sacado normas legales en realidad difícil de entender. Por ejemplo, uno de ellos, así, uno de los tantos es, por ejemplo, el caso de una propuesta de ley que se convirtió luego en ley respecto a la disminución
del impuesto a la renta de las embarcaciones fluviales en la Amazonía. Originalmente era de que solamente era para Loreto. Cuando llega la Comisión de Economía y Banca y Finanza, esto le amplían y llega también a Ucayali, Madre de Dios, para que finalmente se encubra dentro del marco de la ley 27037, que es la ley de promoción de inversión a la Amazonía, ¿no? Entonces bajaron de 29.5% porque estaba en un régimen general y le pusieron a la 27037, que es régimen excepción en Loreto, a 5%. Pero no había ningún tipo de recompensa social, solamente bajaron el impuesto a la renta de 29.5 a 5%. Pero la norma no le exige a las embarcaciones, que son dos o tres empresas que monopolicen el caso de las rutas que van desde Yurimaguas a Iquitos y de Pucallpa a Iquitos, que es una más o menos 1.100 hectáreas, kilómetros lineales de carretera fluvial que tenemos, pero no le exime o no le exige nada respecto al tema, por ejemplo, de que tiene que mejorar las tarifas. Segundo, por ejemplo, que tiene que mejorar su infraestructura física, ¿no? Y tercero, de repente mejorar el acondicionamiento de embarcaciones. Pues el caso de las mermas que tienen en algunos lugares es bastante fuerte porque el mismo cabotaje no permite tener un acondicionamiento determinado. En un momento pone plátano, yuca, como también pone productos perecibles que vienen de otros lugares del Perú, y eso se convierte en una situación bastante complicada en términos de que ver la calidad del producto, ¿no? Aunque la SUNAC en su momento ya dijo que en el caso de la merma, el producto también tiene una rebaja en cuanto a la tributación. Pero esta es una de las medidas que nos pareció sumamente preocupante y se refleja en, entre otras cosas, el lobismo que existe en Loreto. Hoy tenemos 5 representantes y la representación es 2.84%. Yo creo que no va a cambiar nada en lo absoluto porque en temas de normas legales acá no se ha debatido demasiado, ¿no? Nos preocupa también del tema de que se puso a disposición en el Congreso un dispositivo legal, una propuesta legal el 29 de enero de este año, y que está caminando lenta, pero yo creo que va a caminar muy fuerte a partir del 1 de agosto de este año, cuando se instala ya a trabajar el nuevo Congreso de la República, que estos diputados, sobre todo el de la agrupación naranja, que tienen ya una representación y está más conectado al tema comercial, empresarial, porque ellos son los que han financiado su campaña. Yo creo que este proyecto de ley presentado por Saruana, que no tiene nada que ver con el tema de Loreto y con el reintegro tributario, es que ha presentado esta propuesta de que se devuelva el reintegro tributario, que es más o menos el 18%, que compran los comerciantes fuera de la zona de sección, lo traen a Loreto y cuando se extingue, es decir, cuando se vende este producto, le devuelven el 18%. La lucha en Loreto durante casi 30 años ha sido porque esta disminución del 18% no se reflejaba en los precios listados, y esto firmaba una confusión porque había una doble ganancia, ¿no? Finalmente, el 28 de diciembre del 2018 sale una norma legal donde elimina el tenteo tributario y en compensación, tal como ocurrió en Sopo el 2005 con San Martín, le dieron un monto determinado, ¿no? En el caso de San Martín ha sido 47 millones de soles y en el caso de Loreto subió a 270 millones de soles en el año. ¿Qué dice la norma legal? Esta norma legal, que yo estoy muy seguro que este senador y estos dos diputados por Keiko Fujimori van a empujarlo, es de que va a permitir supuestamente de que va a retornar este reintegro tributario a los comerciantes en Loreto y va a dejar en nada este fondo de 270 millones de soles, que a veces llega hasta 300 millones por el tema de la justa inflación y por el efecto de ganancias financieras. Este es el mayor peligro que tenemos nosotros. Y segundo, que hemos detectado que en este caso de la campaña nadie se ha hablado
de una propuesta integral en el caso de Loreto. ¿Cuál es la demanda más sentida que tienen las poblaciones, sobre todo las comunidades indígenas y campesinas? Es que el tema de remediación ambiental por efecto de la actividad petrolera en los últimos 54 años, pero también ha sido afectado por la contaminación de ríos y suelos, no solamente por la actividad petrolera, sino también por el tema del uso de la intersticidad natural que utilizan para la pesca, el costo, ¿no?, de tener energía eléctrica en comunidades indígenas y campesinas donde que el Estado no llega, y por supuesto tienen que utilizar las pilas. Esas pilas finalmente es botado al suelo, y cuando hay incremento del nivel de las aguas, esto finalmente se complica más, ¿no? Profonampe tiene la función es de que justamente remediar los impactos ambientales, los puntos de los sitios impactados, que más o menos son unos 3.200 puntos infectados en toda la cuenca de Loreto. Pero hasta ahora, de los 450 millones de soles que tiene registrado como su acción de vida, no le está haciendo nada, pero tampoco no se ha escuchado, vuelvo a repetir, una propuesta desde los congresistas, no solamente de los que están ahorita en pantalla, sino también de los que han postulado. Nadie se habló acerca sobre este problema que tenemos y que es una exigencia pública de Loreto. El tercer elemento que tampoco no se ha escuchado en las demandas públicas es respecto a modificar una norma legal, en el caso, por ejemplo, del fideicomiso del plan de cierre de brechas. En el caso que se está dándose 1.000.000 de soles, ya estamos hablando de 60 millones, 600 millones de soles en los últimos 3 años, pero también han corrido, bueno, han dispuesto de que, ¿por qué esperar hasta el 2049 el cierre de brecha? ¿Por qué no lo hacemos hasta el 2026 en este periodo de gobierno, justo cuando los gobiernos locales también pierden su capacidad de acción en este periodo? Decía, ¿por qué esperar el 2049? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Entonces han hecho, desde el año pasado, hicieron incidencia política en el MEF, se fueron al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, hasta que buscaron un apalancamiento. Pero cuando miramos el trabajo y la acción, qué cosas han trabajado estos alcaldes, es que en el tema de agua potable, saneamiento y energía eléctrica, a las justas han llegado al 5%, casi no han invertido nada. Entonces, ¿cuál era la sugerencia que se daba desde Prospectiva y desde la sociedad civil, y que venía un mensaje desde las comunidades? Es de que debería aumentar, no hay una propuesta legislativa de que debería aumentar al menos al 20% de los gastos o de la priorización de inversiones en el plan de cierre de brechas, para que se utilicen en el tema de agua y desagüe y energía eléctrica, cosa que tampoco no se cumplió. Es decir, han estado diciendo otras cosas, han estado de repente hablando otras cosas, pero no se ha conectado con la gente. De ahí de pronto es de que Loreto tiene casi igual que Amazonas, tiene el 35% de ausentismo, y solamente tienen el 2.84% de representación este 5 congresistas que nos van a representar a partir del 1 de agosto de este año. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos desde Loreto? El mensaje de Loreto. Aquí había tres partidos políticos que estaban disputándose quién llena las plazas, ¿no? Quién hace caravanas y quién gasta millonadas de soles, porque se ha visto un despliegue enorme de dinero que no sabemos de dónde es, pero que nosotros habíamos calculado, ¿no?, a través de una metodología que sacó Contraloría de la República el año 2021. ¿Cuánto es de que se robaron de las arcas públicas solamente el gobierno local y regional entre el 2023, 24 y 25? Son 2.300 millones, 2.300 millones de soles que se sacaron de las arcas públicas producto del robo que hicieron de las inversiones públicas en gobierno regional y local. 2.2 mil millones de soles. ¿Qué significa eso, por ejemplo? De que gran parte de ese dinero también ha sido para financiar campañas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del gobernador regional de Somos Perú. Hay un despliegue enorme de dinero publicitario que no sabemos de dónde es. Candidatos que han estado en campaña desde el año casi 2023 y que continúan todavía hasta la fecha,
con personajes que no se ha visto una trayectoria laboral alguna y en sus fichas de declaración jurada tampoco no hay consistencia en esto. El segundo actor clave en esta campaña de derroche electoral y de dinero ha sido Renovación Popular, que para mí un candidato que se vincula con el gobierno regional en un proyecto especial, la OPIC, digamos, que es un proyecto especial para ver proyectos de gran envergadura. Nosotros calculamos de que este señor gastó, que estaba candidateando para el Senado y que no llegó a ganar o a coronar, se gastaba más o menos entre 9.000 y 10.000 soles diarios. No estamos exagerando, pero la forma como desplazaba los gastos, no solamente en Iquito, que es el eje de las elecciones, el eje central de las elecciones, sino a nivel de las 8 provincias se desplegaba una gran cantidad. El siguiente actor es Acción APP, ¿no? Que también con el ex gobernador Fernando Meléndez Celes y su esposa, que está como congresista ahora, Rocío Torres, también han sido actores fundamentales y han sido una disputa los tres, quién era el que llenaba también las plazas. Entonces tenemos cuatro cosas que tenemos que entender acá en Loreto. Primero, que las convocatorias de plazas públicas que vieron las disputas no dieron resultados. Que la convocatoria esa caravana, porque cada candidato que venía acá yo vivo cerca al aeropuerto y en verdad ha sido todo un bullicio enorme, la caravana más enorme que venían motocarros en filas, llegaban hasta 20 cuadras a veces y era la competencia, ¿no? Los sábados y domingos cada vez que venían a Quitos, estos tres personajes tampoco han dado resultados. Los candidatos han estado con compromisos en asentamientos humanos o poblaciones vulnerables, ¿no? Regalando cosas porque se veía en su propaganda política que regalaban cosas, alimentaban cosas, y había compromisos también porque el Loreto tiene más o menos 2.340 centros poblados, ¿no? Imagina la cantidad de aniversarios que hay. Entonces se comprometían con los centros poblacionales o asentamientos humanos para festejar su aniversario. Aquel que le daba la mejor opción, es decir, ya no vean el tema cultural, sino veían el tema quién le da mayor trago, mayor cerveza o una orquesta de gran envergadura, es ellos donde que se comprometía más. Y si un candidato se iba ya, y un candidato supuestamente miso y que no se comprometía con ellos, simplemente lo tapaban, le ponían una fuerza que no ingresaban ahí porque ellos tenían un chaleco, se compraban incluso dirigentes políticos no sociales para que no puedan ingresar a hacer campaña política otros candidatos. En los medios de comunicación, tanto digital como tradicional, que han invadido, yo estaba en Tarapoto hace 3 semanas y no he encontrado el despliegue de periodistas, de publicidad tan grande en Tarapoto como acá. Acá es sorprendente, es increíble cómo es que en Iquito, sobre todo, la cantidad de propaganda política que hay. ¿Cuál es la reflexión final? Entonces, cuando miramos que APP no ha ni siquiera abortado la valla, Somos Perú tampoco, Renovación tampoco, y han entrado dos actores, vuelvo a repetir, en caso de Loreto, Keiko Fujimori y el señor Sánchez. Entonces, ¿cuál es la reflexión final? Es de que lo que ha sido más efectivo ha sido la comunicación boca a boca, ¿no? Por eso es que acá había un partido político de Carlos Álvarez, que ha tenido increíblemente casi 35.000 votos frente a los 29.000 de Roberto Sánchez, porque había un candidato que está relacionado a la iglesia evangélica, ¿no? Entonces somos más pegados allí, por tanto, esta comunicación boca a boca ha sido mucho más efectivo que otros candidatos que han desplegado y que han disparado por todos lados. El segundo ha sido los mensajes claves que han dado algunos, que han replicado los candidatos a diputado y a senado, no porque los candidatos en las últimas semanas, cuando vinieron acá a Iquitos, hablaban las presidenciales, se han despachado de todo, porque hablaban de aumento de sueldos, hablaban de bonos, hablaban de exoneraciones tributarias, hablaban de todas cosas, pero no hablaban del tema principal. Se sentía que estaban afligidos y desesperados por captar votos que finalmente llegaron, en el caso de Loreto,
a un número de 82.000 votantes en el caso de Keiko Fujimori. Eso es todo desde Loreto y desde Iquitos. Muchas gracias, Roger, por tu análisis. Entonces, ahora es turno de Diego Lazo para concluir esta primera parte de nuestra sesión. Él es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, tiene estudios de gestión pública en la Universidad de La Salle y en Fundamentos Morales de la Política en la extensión virtual de la Universidad de Yale. Diego tiene artículos publicados en diarios y revistas en Perú y en el extranjero y recientemente ha publicado un estudio sobre derechas radicales como fenómeno político en Arequipa junto a la ex ministra de Educación Patricia Salas. Gracias, Diego. Te dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias. Bien, gracias, muy buenos días con todos y con todas. Voy a compartir pantalla para verlo un poquito más gráfico. Bueno, el comportamiento del votante del sur es claro, ¿no? Este es un mapa a nivel regional, claramente ha ganado Juntos por el Perú. Roberto Sánchez ha ganado en 7 regiones, ¿no? Sobre todo las regiones de la cordillera, las regiones de la sierra. Han elegido a Roberto Sánchez con aproximadamente 722.000 votos, eso si sumamos todo el sur. El comportamiento de la costa siempre es un poquito diferente, sobre todo Ica, que a pesar de que siempre se ubica geográficamente en el sur, en realidad tiene un comportamiento mucho más parecido al departamento de Lima, ¿no? Que es la única región en la que ha ganado Keiko Fujimori, como ustedes pueden ver, en todas las provincias, ¿no? También una situación diferente al resto de los departamentos de la Sierra está Arequipa, donde ha ganado Jorge Nieto, pero con la salvedad de que ha ganado exclusivamente en la provincia de Arequipa, ¿no? En la ciudad capital, y en el resto de provincias ha ganado evidentemente Sánchez, ¿no? Es más, en la provincia de Arequipa, la más poblada del sur, como ustedes pueden ver, ha ganado en todos los distritos circundantes, ha ganado Roberto Sánchez. Y esto que ven ustedes de verde aquí es Nieto en la ciudad de Arequipa. Y este puntito azul, estos puntitos azules que están al medio, son 2 distritos, Yenaguara y El Cercado, donde ha ganado Rafael López Aliaga, ¿no? Muchos distritos, sobre todo en el cono norte de la ciudad, que son los distritos de Cerro Colorado y Yura. Por ejemplo, Belmont tiene un comportamiento también interesante porque se posiciona en el segundo lugar, ¿no? En los distritos del cono norte, que son pues distritos, vamos a decirlo así, de urbanización reciente, que son de extracción más popular, Belmont tiene un comportamiento interesante, ¿no? Lo mismo en el puerto de Matarani, que es una situación que la vamos a ir viendo que Belmont gana sobre todo en los distritos donde hay puerto, en Matarani, en Hilo, y bueno, Tacna no tiene puerto, pero también tiene una composición similar, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos en Arequipa. Moquegua tiene un comportamiento donde los distritos de la Sierra de Moquegua, Mariscal Nieto es la ciudad de Moquegua, la capital, gana Sánchez, lo mismo en general Sánchez Cerro, mientras que en la costa, esto es Hilo, gana Belmont, pero con una particularidad, que gana Belmont, como lo anticipábamos, gana en el puerto de Hilo, esa es la ciudad de Hilo. Mientras que en el Algarrobal, que está ya a más altura, gana Sánchez, y en Pacocha, que es donde está la fundición de Sauder, que, bueno, la capital es Ciudad Nueva, una ciudad fundada para los trabajadores de la fundición de hilo, gana Rafael López Aliaga en consonancia con lo que anticipábamos en Arequipa, donde ganan los distritos más acomodados, como Yanaguara y El Cercado, además de, esto no lo mostré, en el distrito de Mejía, que es de alguna manera el balneario de las clases acomodadas de Arequipa y en general del sur del Perú, ¿no? Es una suerte de Asia en el sur del Perú. Entonces son los distritos donde gana Rafael López Aliaga, solamente 4 en el sur, eh, mientras que Belmont está cerca. En Tacna, por ejemplo,
el comportamiento es el siguiente. En los distritos de la Sierra Tacneña gana Roberto Sánchez nuevamente, mientras que en la provincia de Tacna gana Belmont, ¿no? Sobre todo en los distritos populares, eso es algo que se parece mucho a lo que sucede en Arequipa. En Arequipa, Belmont tiene el segundo lugar en los distritos del cono norte de la ciudad, mientras que en Tacna tenemos que en los distritos más populares, ¿no? De reciente población, gana Belmont, mientras que en la ciudad de Tacna, perdón, en el distrito de Tacna, en el distrito capital, gana Nieto. Se parece en ese sentido mucho a la provincia de Arequipa. Y Rafael López Aliaga en segundo lugar, ¿no? Esas son las situaciones más o menos atípicas. Después, en el resto de regiones del Perú, perdón, del sur del Perú, claramente gana Roberto Sánchez. Por ejemplo, en Huancavelica tiene una votación muy alta, 43%. Lo mismo en Apurímac, gana con 40%. Y aquí también quiero hacer una salvedad, por ejemplo, en Puno, porque en Puno gana Roberto Sánchez, como ven, en las regiones del norte y el sur, pero en la ciudad de Juliaca, que es la provincia de San Román, gana Belmont, ¿no? Gana Belmont, una ciudad también que tiene un comportamiento similar al cono norte de Arequipa, a los distritos que están alrededor del centro de Tacna, gana Belmont. ¿Qué es lo que ha pasado en Puno? Bueno, Lescano ha ganado, ahí lo ven, 18% frente a 16%, de alguna manera que competía él como local. Es también la única provincia del sur en la que ha ganado Lescano, pero el resto de la región ha elegido a Sánchez. Este es el comportamiento del sur del Perú. Si nos vamos a senadores, bueno, se repite lo mismo en 7 regiones, 7 senadores regionales tenemos de Juntos por el Perú y un senador de Fuerza Popular en Ica, un senador de El Buen Gobierno en Arequipa y un senador de Belmont en la ciudad de Tacna. En Moquegua, Belmont bien podría haber tenido una representación también de senador y de diputados, pero sucede que Belmont no presenta lista al Congreso en la región de Moquegua a pesar de haber tenido muy buena votación, sobre todo en la ciudad de Hilo. Se pierde ahí probablemente un senador y se pierde también diputados, ¿no? Entonces vamos a ver este comportamiento en diputados. A ver si me permiten un segundo. Eh, ya. Aquí, no sé si pueden verlo. Esta es la distribución de escaños en el sur del Perú. 33 escaños en juego, 16 para Juntos por el Perú, 5 para el buen gobierno, ¿no? Sobre todo le ayudan los dos diputados por Arequipa, donde ganó Jorge Nieto. 5 diputados en obras, que como vemos también ahí perdió por lo menos un escaño en Moquegua por no presentar lista. 4 de Ahora Nación, 2 de Renovación, que estos se distribuyen un diputado por Arequipa y un diputado en Ica, y Fuerza Popular, que también pone un diputado que es el de Ica, que como lo anticipábamos hace un momento, tiene un comportamiento mucho más parecido a la región Lima que en el resto del Perú. Esta es la distribución de escaños que tenemos en el sur del Perú de los 33. Ahora, aquí tenemos otro mapa, esta vez a nivel distrital, para que puedan hacerse una idea. Todo lo verde es Roberto Sánchez, lo naranja obviamente Keiko Fujimori, los puntitos azules que pueden ver aquí, celestes son Hilo, Mejía, son Renovación Popular, y aquí este plomo azul es Belmont, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la campaña en el sur del Perú? Primero, han sido campañas en realidad bastante discretas en lo que respecta a la campaña tradicional de mítines, de convocatorias masivas. Yo recuerdo mucho cómo en muchas publicaciones hasta la década del 80 incluso hasta se hacían gráficos con respecto a cuánta gente se convocaban en plazas públicas. ¿No es cierto? Para medir un poco la posible votación de los partidos políticos, eso no ha pasado.
Por ejemplo, López Chau ha logrado convocatorias, creo yo, en plazas públicas mucho más masivas que los otros candidatos, al menos en Arequipa y en Puno se ha visto así, y sin embargo, como hemos anticipado, ha quedado por debajo de Belmont y por debajo de Nieto, lógicamente también por debajo de Sánchez, ¿no? Entonces, ahí yo anticiparía que hemos dejado atrás un poco esta dinámica que habíamos tenido hasta la elección del 2016, el 2022 no fue por pandemia, de tener estas plazas públicas llenas, estos discursos que conmueven a las masas. Creo que ha quedado en el pasado y ha sido reemplazado más bien por la campaña en redes sociales, que es lo que explicaría el fenómeno Belmont en el sur del Perú, que en un estudio que se hizo entre el 5 y el 7 de abril, antes de la primera vuelta del IEP, anticipaba que Belmont iba a tener una muy buena votación en el sur, a pesar de no haber hecho una gira por el sur del país, a pesar de no haber tenido ese apoyo. Lo mismo podríamos decir en el caso de Jorge Nieto, que hizo un meeting un poco improvisado en el centro de la ciudad de Arequipa, más o menos con la misma cantidad de Sánchez, yo diría un poquito menos, pero sin embargo ha logrado ganar la región, ¿no? Ha logrado ganar la región. Yo creo que ese fenómeno también se explica un poco por el chauvinismo arequipeño, que seguramente siempre juega a favor de los candidatos de Arequipa. En el 90 ganó Vargas Llosa, por ejemplo, pero también se explica un poco porque la región Arequipa tiene una particularidad y es que cuando le presentan una opción viable de algún candidato del socialliberalismo, por ponerle alguna categoría política, o de una derecha más moderada o centro derecha, Arequipa se decanta por ese candidato. Así pasó el 2016 con Kuczynski. Kuczynski gana solamente en la región de Arequipa y ahora gana Nieto, ¿no? Hay un comportamiento ahí del votante arequipeño que se decanta por esa posición, ¿no? Por una posición del socialliberalismo, yo le pondría esa categoría, eh, en desmedro del candidato más de izquierda, ¿no? Hay que recordar que el 2016 Verónica Mendoza gana en todo el sur, más o menos repitiendo la votación que aquí pueden ver verde de Sánchez, excepto Arequipa, sobre todo en la provincia de Arequipa, que como hemos visto, en la provincia de Arequipa, normalmente no gana el candidato de izquierda. Lo de Belmont se explica en alguna medida en este cuadro que anticipaba el IEP, que bueno, fue confidencial, pero seguramente lo deben tener ustedes también, sobre el comportamiento, porque es un poco lo que anticipábamos, que Belmont suele tener una votación importante, sobre todo en los sectores más bajos de este cuadro de nivel socioeconómico. Estamos hablando del nivel C, D y E. No sé si lo llegan a ver. Mientras que, por ejemplo, el comportamiento de Belmont, perdón, el comportamiento de Jorge Nieto, yo diría que también tiene mayor aceptación dentro de las clases sociales más altas. Este rojito implica que Nieto tiene aceptación sobre todo en las clases más altas. En esa medida podríamos llegar a la conclusión, al menos en el sur del Perú, que lo que ha hecho Jorge Nieto es frenar o arrebatarle en todo caso, eh, en muchos casos, la votación a Rafael López Aliaga, ¿no? En los distritos donde Rafael López Aliaga tiene, a ver un segundo, donde tiene el mayor votación, segundo normalmente queda Jorge Nieto. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Belmont podríamos decir que él ha frenado a Sánchez. En los distritos donde Sánchez tiene una votación importante, por ejemplo, podríamos hablar de Cayoma, por tomar un ejemplo, como pueden ver, Sánchez tiene 24% y Belmont 13%. Normalmente le sigue en los distritos populares de la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, habíamos visto Yura, sucede lo mismo sucede en Tacna, ¿no? Por ejemplo, en los distritos donde gana Sánchez, donde gana Belmont, perdón, está Sánchez cerca, o viceversa. Entonces podríamos decir que lo ha frenado. Es una situación bastante interesante porque Belmont, a diferencia de Sánchez, que sí ha hecho un recorrido por el sur del Perú, visitó casi todas las regiones, Belmont casi no ha salido. Yo creo que eso se explica un poco por el tema de las redes sociales, el TikTok, que le ha beneficiado bastante. Por eso decía que
Es una campaña que ya implica un cambio en la forma de hacer una campaña política porque las redes sociales tienen un peso incluso más importante que el hecho de convocar y hacer mítines. Al menos ese ha sido el comportamiento en el sur del Perú, donde Belmont gana en provincias como San Román Juliaca o en Tacna sin haberlas visitado, ¿no? Una situación particular es la de Arequipa, en el caso de Renovación Popular, porque el gasto de campaña ha sido altísimo de Renovación, son millones. Ustedes seguramente han visto el escándalo que se produjo con respecto al alcalde de Yanaguara, que está relacionado precisamente a vallas publicitarias, donde se apreciaba la campaña de Renovación Popular, han invadido casi la ciudad de Celeste, sin embargo no han podido ganar la región, han quedado en el tercer lugar, pero sí obtienen un diputado, ¿no? Un diputado que es Cristian Aranda, que él se hace muy conocido sobre todo por realizar muchas campañas contra la ordenanza 538, la educación sexual integral, ¿no? Su campaña ha sido un poco la del discurso de pro vida, pro familia, a pesar de que él no está casado y no tiene hijos, pero ha manejado ese discurso muy fuerte y ha logrado arrebatarle el discurso o el escaño, perdón, a Esdras Medina, que también se postulaba para diputado para repetir y le ha arrebatado ese escaño que tenía Renovación Popular, porque él ha logrado en la provincia de Arequipa consolidar a los distritos más acomodados, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, Yanaguara, donde ha obtenido el primer lugar y en segundo lugar ha quedado Nieto, lo mismo en el Cercado. Es decir, que ha obtenido una votación importante, sobre todo en una campaña centralizada en pocos distritos de Arequipa, lo cual ha probado ser bastante efectivo. Él ha hecho una apuesta clara a las clases acomodadas de la región Arequipa y, por ejemplo, más o menos tiene en su lista del Parlamento 65.000 votos en Arequipa, Renovación Popular, y de esos 65.000 votos obtiene casi en votos preferenciales, sumados los 6 candidatos por Arequipa, obtiene 40.000 votos, obtiene 40.000 votos, mientras que, por ejemplo, en el caso de Belmont, que también, por poner una comparación, que también obtiene perdón, diputado por Arequipa, obtiene una cifra similar, 63.000 votos, obtiene la lista al Congreso, pero en votos preferenciales sus candidatos solamente suman 19.000, además que fue una lista incompleta. Entonces, ha sido una campaña efectiva. Él ha probado que apuntarle a un sector social muy específico te puede garantizar, en este caso, obtener un escaño y obtener el tercer lugar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la campaña de Nieto, que fue mucho más discreta y que yo diría que en Arequipa, por ejemplo, donde gana en realidad son en las últimas 3 semanas, donde de verdad inicia una campaña electoral, con publicidad, con unos candidatos también al Senado y a diputados que en realidad eran muy desconocidos, casi no habían dado entrevistas y con el ascenso de Nieto en las últimas encuestas que se hacían públicas, es que se empieza una campaña de verdad, pero surte efecto, ¿no? Y ya termina de posicionarse en la región con un mitin cerca al centro de Arequipa, ¿no? Ese ha sido el comportamiento que en realidad lo podemos ver en el sur del Perú, que regresando al mapa, vemos que ha obtenido una votación, pues claramente Roberto Sánchez, que además de los 7 senadores que pone, eso olvidé mencionar, además de los 7 senadores que pone en este nuevo Congreso, hay que sumarle uno más que es Jaime Quito, que era congresista por Perú Libre y ahora ha obtenido una senaduría, pero esa en la votación nacional, es decir, que aquí habría que sumarle un senador más a Juntos por el Perú. Ya para finalizar, algunas precisiones. A mí sí me sorprende el hecho de que Pedro Castillo haya podido realizar un endose de votos a Roberto Sánchez, algo que creo que no había pasado en la política peruana. Le ha logrado endosar porque Sánchez repite la misma votación casi en las regiones calcadas de la elección del 2021. Es decir, había una capacidad de endose, ¿no? Desde la prisión ha logrado darle simbólicamente ese sombrero que verdaderamente ha logrado conquistar al votante del sur.
¿no? Nieto repite un poco el comportamiento del votante del 2016 de Pedro Pablo Kuczynski. Ica sigue siendo una provincia naranja. Y la sorpresa, si yo diría, en esta elección ha sido Belmont, ¿no? Belmont que ha logrado, como decíamos antes, frenar a Sánchez y ha obtenido una muy buena votación en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Juliaca, casi sin haber hecho campaña y en algunos casos sin haber puesto lista al Congreso, ¿no? De alguna manera eso es lo que podríamos advertir en la elección del sur del Perú, lo cual plantea una pregunta más complicada incluso para la segunda vuelta. Es en el caso, supuesto caso que eh, pasen a segunda vuelta los dos candidatos de derecha, yo creo que van a tener una situación extremadamente difícil porque como hemos visto, Rafael López Aliaga solamente gana en 4 distritos de todo el sur del Perú. Yo creo que una candidatura en el sur del Perú en ese sentido sería altamente inviable porque no recogería mayores apoyos. Y bueno, Keiko Fujimori sí, esto lo menciona, ha hecho una campaña bastante discreta. Ella visitó, por ejemplo, Arequipa y Puno. En Puno visitó una hacienda, casi en una visita turística muy discreta, sin hacer mítines ni dar entrevistas, y en Arequipa hizo algo bastante similar. En Arequipa visitó un distrito típico, Sabandía, también en un viaje bastante discreto, sin anunciar mayor, mayor gira, ¿no? Entonces fue casi como para tomarse la foto y decir si he estado presente en el sur. Rafael López Aliaga sí consiguió, o de alguna manera fue más avezado en tratar de hacer mítines. En Arequipa hizo un mítin fuera del centro de la ciudad, en un recinto cerrado, con varios anillos de seguridad, donde estimo yo que no convocó a más de 300 personas, pero logró hacer un mítin. En el caso de Puno, donde también visitó la región, no pudo salir del aeropuerto. Él tenía que salir de Juliaca para ir a Puno a realizar un mitin también en un predio cerrado. Sin embargo, no pudo salir de la ciudad de Juliaca, ¿no? Incluso se bloqueó la carretera Juliaca-Puno para evitar que pudiera hacer el mitin y no salió. Se tuvo que regresar a Lima. Y bueno, lo de Andahuaylas, en Apurímac ya lo vieron todos, ¿no? Como hubo una resistencia muy grande en las plazas públicas. Hay que sí resaltar que López Aliaga al inicio de la campaña, creo que fue en enero, sí logró hacer una gira bastante pequeña, pero en recintos cerrados, en auditorios, en teatros. Creo que incluso en Moquegua llegó a hacerlo en una discoteca, ¿no? Que alquiló para poder hacer casi, más que meeting, fue una reunión con militantes, que es algo que Fuerza Popular no ha hecho. Diferente situación de López Chau, por ejemplo, que no lo habíamos mencionado, que sí logró hacer una gira por el sur, pero un poco yendo al análisis de su campaña, también por lo mismo que han publicado algunos miembros de su equipo de campaña, creo que hubo una discusión interna de López Chau, porque en su momento estaba muy fuerte en el sur y después se cae, y ya con esto cierro, después se cae porque creo que fue un error el entender, y así lo han manifestado, por ejemplo, gente como Carlos León Moya, entender que tenían en el bolsillo al sur. No, un equipo de campaña de López Chávez entendía que no había que conquistar más al votante del sur, había que ir un poco por el votante de centro, sobre todo en, me imagino, en Lima, en otras zonas más urbanas, y se le escapó, ¿no? Ahí le hicieron un movimiento de pinza a López Chau porque empezó a bajar rápidamente por izquierda y por derecha, ¿no? Por derecha le empezó a quitar votos Nieto y por izquierda le empezó a quitar votos Roberto Sánchez y finalmente tuvo que conformarse con quedar en segundo lugar en muchas de las regiones, ¿no? Yo creo que ese fue un error de campaña clásico, que es el pensar que el votante, entre comillas, de izquierda o del sur, ya lo tienen en el bolsillo y hay que ir por el voto del centro, ¿no? Entonces ahí López Chao creo que en las últimas semanas logró recuperar cierta cantidad de votos porque sí hubo un cambio en la estrategia de campaña para no perder su representación en el sur del Perú. Yo me quedo con esa última reflexión. Gracias. Gracias a ti, Diego. Bien, entonces es momento de los comentarios y las preguntas. Esta vez, lamentablemente, vamos a tener solo una ronda de comentarios y consultas, así que si tienen alguna duda, por favor, levanten sus manos en este momento porque ya luego no va a haber más tiempo. Pueden levantar sus manos o abrir sus micros también. Adelante, Armando. Sí, gracias Jocelyn y gracias
las tres muy buenas exposiciones que nos dan una visión, ¿no? Bastante clara del panorama general. Eh, yo tenía dos cuestiones que planteo a los expositores, pero particularmente a Maquis Luis, ¿no? Que ha dado el caso del norte. Podríamos decir que estos cambios que se han dado, ¿no? En términos de las preferencias, ¿no? Por partidos políticos o plataformas, donde Acción Popular, ¿no? Eh, Somos Perú y particularmente APP terminan tan golpeados, podríamos decir que estamos frente a un cambio estructural donde efectivamente esas organizaciones entran en un periodo de declive, ¿no? Ya de ocaso, ¿no? La famosa frase que salió en las noticias de murió APP, se acabó APP, es quizá una noticia prematura. ¿Es realmente un cambio estructural o estamos frente a, bueno, hablando cínicamente de una de esas subidas y bajadas que se dan en la política y que, bueno, nuevamente volverá el péndulo y estas organizaciones aún tienen una chance, especialmente considerando que se vienen las elecciones regionales y locales? Entonces, ¿qué capacidad le ven a estas organizaciones para poder, digamos, rebotar y volver a relanzarse rápidamente, ¿no? Y constituirse en fuerzas para estas elecciones que vienen a final de año? Esa es básicamente mi pregunta, ¿no? Y la otra es si realmente se podría decir de que hay un cambio respecto a la actitud de la política como una tinca y en donde en tantas localidades del país literalmente termina ganando quien nadie esperaba de la noche a la mañana y que eso en realidad refuerza una visión oportunista de la política donde simplemente si tienes la suerte de estar en el lugar y en el momento correcto y en la lista correcta puedes entrar, como se ha señalado en algunas presentaciones, con 3.000 votos, 2.000 votos, 4.000 votos simple, y a veces simplemente por descarte porque como se ha visto en algunas localidades gana no el que queda primero, sino simplemente que por lo menos pudo presentar lista. Gracias. Gracias, Armando. ¿Alguien más, por favor? Pueden prender sus micros o levantar la mano. Hay una pregunta por el chat de Luisa, luego doy el pase a Alejandro y a Paulo. Luisa nos dice, especialmente la pregunta va dirigida a Maki, ¿por qué casi el empate técnico entre López Aliaga y Sánchez? ¿Es posible un análisis a nivel estadístico? Bien, entonces Alejandro, adelante, por favor. Gracias, disculpe que no tenga cámara ante la mano. Yo tengo una pregunta que es poco para los tres. Muchas gracias por las tres presentaciones. Me han dado visiones, vamos a decir, de la diversidad, la complejidad, eso de los Zoom para acercarnos a lo más micro, nos muestra, vamos a decir así, lo difícil del momento. Y muestran dos cosas. Primero que, aunque hay una gran dispersión, la gran dispersión no ha sido tan grande. O sea, ha habido un pequeño grupo de partidos, digamos, y de personas que han congregado la mayoría de los votos en todas las zonas que nos han presentado. Pero yo me preguntaría, más que el tipo de resultado que hemos tenido, les pediría una especie de interpretación sobre qué es lo que está detrás. ¿Quién es el votante? Entonces, por ejemplo, en la discusión de la semana pasada teníamos una lógica de que la población que ha votado por Sánchez es más porque está en una posición de izquierda, o más bien es una lucha contra el centralismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el sur y y la Sierra Norte se revelan como, vamos a decir así, más anticentralistas, más que de izquierda. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pensarían que es el perfil de la composición del electorado hoy en día, más allá de los partidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el norte antes el APRA era muy sólido, Obras, en una época el antiguo Obras reclutó a esta gente, luego pasó a parte de la recuperó el partido de Alianza para el Progreso, o sea, pero entonces, vamos a decir así, hay un voto populista en la costa norte, claro, por ejemplo, que es lo que ahora aparentemente se ha volcado por Keiko, digamos, ¿no? Hay un voto más, yo sí creo que el norte es un caso más de izquierda que del centralismo, pero entonces que votan vamos a decir, en ese sentido. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se configuran los pesos de acuerdo a las poblaciones? Entonces está claro que el mundo urbano, más allá de si está en Lima o no, ha votado mucho por López Aliaga, independientemente de la zona donde están. Entonces es claramente un mundo, y lo cual es curioso porque mucha de esta gente urbana también es migrante, etcétera. Los mismos de la lógica del emprendedor urbano que vota por López Aliaga, que no le importa el resto de las personas en el mundo, sino solamente su desarrollo. Entonces, mi pregunta va sobre cuál es el perfil del votante, ¿no?
quiénes son, o sea, qué posición tienen. Y una segunda pregunta pasa con la de la Amazonía. Si entendí bien, hay como 1 millón de personas que no han votado. O sea, ¿eso a qué se debe? ¿Eso qué son? ¿Poblaciones nativas? ¿Gente rural que no ha tomado conocimiento? O sea, ¿por qué hay ese tipo tan grande? Es decir, ¿no? Se ve claramente que hay una disminución de los votos dependiendo, hay más votos para presidencial y se va diluyendo conforme pasan senadores, diputados, en fin, parlamentarios no mencionados, pero de repente menos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanto ausentismo en la Amazonía? ¿A qué se ha debido eso? Y si eso es habitual o es vamos a decir, una característica de esta votación. Me enojaría ahí, gracias. Gracias a ti, Alejandro. Tenemos tiempo para 2 consultas más. Tratemos que estas sean breves. Gracias. Adelante, Paulo. Sí, buenos días, muchas gracias. Un gusto ver a Maki, a Diego y a Roger, y gracias por las presentaciones. Yo tengo dos de preguntas y comentarios, ¿no? Sobre todo a partir de la última presentación de Diego, bueno, y también las otras, eh, se ha intentado mostrar la heterogeneidad, creo, de las preferencias electorales, pero quería saber si habían ellos podido detectar algunos cambios, ¿no? Es decir, sí, gana Keiko Fujimori en el norte y en Piura en particular. Gana como antes, eso quiero decir, ¿no? Es decir, si sus tendencias son las mismas. Roberto Sánchez es el mismo, digamos, gana tanto como Pedro Castillo, en fin, ¿no? O sea, si es que eh, estamos en un 2021 o si más bien estamos frente a un escenario diferente, ¿no? Y dos cositas sobre el sur. La primera es en relación a esto que señalaba Diego, ¿no? Arequipa parece mucho como Lima, ¿no? O sea, partes de Arequipa en todo caso. Nieto gana en Arequipa y tiene una participación importante en Lima. Entonces, y también, digamos, cómo es que más allá del chauvinismo, Nieto gana en Arequipa, Lescano gana en Puno, ¿no es cierto? Si es que hay algún otro tipo de elemento en esta victoria. Y uno tercero, sobre el tema de estos candidatos influencers, ¿no? Yo agregaría a la representación del sur, Diego, a Edgar Mancha, ¿no? Senador por Renovación Popular, profesor de la Universidad Nacional del Altiplano, un influencer de redes sociales, digamos, el pureño de derecha, un poco, ¿no? Esto que ha conseguido ser electo senador nacional, no con los votos de Puno, evidentemente, sino con los votos de otras partes del país, ¿no? Entonces, si es que este tipo de actores políticos representan un poco una nueva forma y un nuevo tipo de representación, ¿no? Lo mismo lo que señalabas en relación a Belmont, pero Belmont estuvo en Islay el año pasado, ¿no? O sea, fue Arequipa y empezó su recorrido en Islay, ¿no? Dicho sea de paso, y obtiene una votación, digamos, importante. Entonces, pero nada, va un poco en esa línea. Gracias, Paulo. ¿Alguien más para poder cerrar esta única ronda de preguntas? Bien, entonces, igual, hacemos el mismo sentido de las intervenciones. Empezamos con Maki, luego Roger y cerramos con Diego. Por favor, breves comentarios, disculpen. Gracias. Ya, gracias. Sí, a ver, yo no creo que hayan cambios estructurales con la fragilidad y las debilidades y todos los males que tienen las organizaciones políticas. Sinceramente, yo creo que es una reacción que habría que ver de qué manera se puede sostener. En el caso de Piura, sorprendentemente, Juntos por el Perú, ¿no? Contra todos los pronósticos, le dobla la votación a López Aliaga. O sea, ni siquiera cerca, lo dobla en votación, ¿no? López Aliaga se mantuvo durante mucho tiempo, incluso en algún momento peleándole el primer lugar a Keiko Fujimori, sin embargo, ha terminado, creo que quinto, si no me equivoco. Y entonces yo creo que sí es un tema espontáneo y lo que habría que ir pensando es efectivamente cómo es que eso se puede fijar, si cabe el término, en un comportamiento colectivo o estructural. Y de cara a las elecciones, a ver, hay versiones, no sé si alguien tiene información de aquí, hay versiones, por ejemplo, que Acuña ha dicho, bueno, esto ya no me sirvió, he gastado un montón de plata con la gente que estoy, no voy a ningún lado, ¿no? Entonces, llevo ya fracaso tras fracaso y ahora de picada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va a terminar afectando de cierta manera
Aunque hay que ser claros de que el comportamiento en las elecciones municipales y regionales es totalmente distinto, ¿no? Lo mencionaba la vez pasada, o sea, los partidos políticos, si bien es cierto, empezaron a recuperar parte de su protagonismo en las elecciones regionales, todavía distan mucho, ¿no? Ahora, claro, la mayoría de líderes se han incorporado a partidos por la amenaza que hubo con los movimientos regionales, pero sinceramente yo creo que es así, igual, vientres, ¿no? Vientres y vientres es lo que en este momento constituyen. Van a seguir, yo creo que van a seguir en competencia, sin duda, creo que lo más golpeado es lo de Alianza para el Progreso. Y en el caso de Piura, Podemos, ¿no? Podemos que se encumbraba, digamos, tiene ahora al gobernador regional como uno de sus miembros, y hay ya dificultades incluso para poder completar listas en los diferentes distritos. En los últimos días han aparecido, en la realidad, varias disidencias, ¿no? Este, yo creo que eso es principalmente lo que ha sucedido y lo que en perspectiva se tiene es, yo no creo que hay una reconfiguración estructural en el sistema político, sino yo creo que va a seguir más o menos siendo lo mismo, ¿no? Y sí, claro, uno puede ilusionarse con una recuperación de izquierda. Las izquierdas en Piura hace muchos años que no quedaban en segundo lugar, en realidad, a nivel regional, ¿no? Y eso, insisto, tiene que ver con quién me empieza a aparecer como el contendor del pacto mafioso, ¿no? Creo que eso ha sido lo que efectivamente tanto en la ciudad como en el campo, particularmente en la sierra y en el mundo rural, Juntos por el Perú empieza de boca en boca, la información que pueden recibir de redes y la van transmitiendo, hace que en la última semana, en la realidad, lo de JP empieza a sonar muy fuerte. No es la organicidad, o sea, hay distritos donde nunca hubo una pinta, nunca hubo un volante, nunca visitó un candidato de JP y han sacado importantes votaciones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es el sentimiento más porque lo que explica, evidentemente, también lo de Fuerza Popular, ¿no? Es esto que mencionaba anteriormente, los programas vuelven, ¿no? El tema del orden, recordemos que en el norte tenemos dos ciudades importantes, tanto Trujillo como Piura, envueltas en una seguridad muy alta, y entonces eso en las ciudades de alguna u otra manera empieza a generar algunas expectativas que hace que evidentemente le puedan restar, ¿no? Lamentablemente no pude escuchar bien lo de Alex y sí lo lamento no haberle podido escuchar bien porque tenía estas dificultades, ¿no? Pero eso es lo que podría mencionarles brevemente. Gracias. Gracias, Maki. Roger, adelante. A ver, tengo tres cosas. Primero, se ha observado un desarrame o desamarre total y una desconexión en estos resultados a partir del domingo 12. Y es que los tres partidos políticos con más presencia publicitaria y con más fuerte cantidad de dinero que han asumido en esta campaña desde hace 3 años, que es APP, que Somos Perú y que es Renovación Popular, en estos momentos están replanteando su actuación frente a las próximas elecciones que va a venir locales y regionales, ¿no? Y ya se está hablándose, por ejemplo, del fracaso total y hay unos candidatos, tanto en Amazonas como en Iquitos también, que son las dos provincias que tienen mayor peso electoral. Se está observándose ya una disputa entre ellos por la hegemonía que tienen, porque no son partidos políticos, en realidad son caudillos que se han organizado para tentar la representación de un partido político, pero son ellos los que deciden, ¿no? Ahí no hay el tema de la consulta, de otro tipo de actos democráticos. Entonces, también es muy probable de que Somos Perú, que tiene ostentado este gobierno regional, probablemente ponga más plata, va a arriesgar porque va a poner más plata para poder tener la continuidad, ¿no? En el gobierno regional hasta el 2030, para que finalmente puede cubrir todos sus huecos que va dejando el actual gobernador regional. Eso es por un lado. Loreto
a nivel nacional tiene la representación de jóvenes de 18 hasta 29 años, la más alta en términos de padrón electoral. Tiene 32%. Y eso suma, después viene, si no me equivoco, Huancavelica, pero en caso de Loreto tiene 244.000 jóvenes que representan el 32% del padrón electoral. ¿Por qué estos jóvenes no se han sumado al tema de la ola viral? Porque todos los candidatos en excepción, amigos, han hecho campaña por redes sociales, ¿no? Los TikTok y todos estos elementos que tenemos a disposición en términos digitales, pero que no han dado resultados. Y es que los jóvenes están preocupados en otras cosas. Es que los jóvenes utilizan los medios de comunicación no para estar enterándose de campañas, sino están enterándose de otras cosas, de otros intereses, ¿no? Y el último punto es el tema de la baja representación o el alto nivel de ausentismo y es relacionado con el tema también de la baja representatividad. Nos preocupa en realidad, vuelve a repetir este número grande en Amazonía de 1 millón de electores que están ausentes. Y es que yo creo que es igual que está ocurriendo en Loreto, San Martín y Ucayali también, digamos, de que la misma relación tiene entre Loreto y Ucayali porque los dos departamentos son los que en términos de indicadores de gestión, indicadores de resultados, INCOR y lo demás están empatados siempre en los últimos lugares. Lo que pasa es de que el ciudadano, ese domingo 12 de abril, estaba preocupado en qué cosa va a hacer al día siguiente, ¿no? Hoy no tengo chamba y qué cosa voy a ocupar al día siguiente. La mamá preocupada porque qué ingreso va a tener, ¿no? Para poder cubrir su menú del día siguiente a sus hijos que se van al colegio, ¿no? Porque los precios también se están disparando. No se olviden de que Loreto es uno de los departamentos más caros a nivel nacional y está preocupado en eso, ¿no? Entonces el papá preocupado por el que no encuentra chamba, a pesar que había millones de soles, creo que Loreto ha sido uno de los departamentos más ricos en términos presupuestales, pero en términos de resultados ha generado más pobreza multidimensional, empleo ha comenzado a disminuir y la informalidad ha comenzado también a aumentar en tema de minería ilegal, ¿no? Pero también el acceso a vivienda. Entonces, ese tema de la brecha de oportunidades se ha reducido en Loreto porque no hay chamba, ¿no? Falta de ingreso y el tema también del acceso a la vivienda, que en los últimos años Loreto, sobre todo Iquitos, metropolitana, ha aumentado el nivel de desplazamiento poblacional y ha generado una gran ola de invasiones de terrenos, ¿no? Y el cuarto elemento viene, ¿quién es el culpable, no? El culpable de lo que está ocurriendo al ciudadano común y corriente, tanto en la zona urbana como en zona rural y en comunidades indígenas, en la zona de frontera, que son más o menos 3.200 kilómetros lineales de zona de frontera que tenemos, es que el Estado no ha llegado. Todo esto le echa la culpa al político. Si tú le preguntas a cualquier ciudadano por qué estamos en esa situación que te falta de empleo, delincuencia, informalidad, y todo ese males le echan la culpa al candidato. Pero ese candidato se ha mostrado en los últimos años, sobre todo en las últimas semanas, constantemente en medios de comunicación sin no ver su rostro, ¿no? Pero él les identifica de que este es un delincuente o esto ha jugado mal en contra de la ciudad, de los beneficios colectivos. Entonces ya tenemos una representación, definitivamente hay un decoplamiento en las organizaciones políticas que van a ver reducido su participación en las próximas elecciones de octubre del 2026. Los jóvenes están tiktokeando en otra cosa, hay otros intereses que les mueven, no tanto están interesados en el tema quién o qué candidato es de su preferencia. Tercero es que las familias están preocupadas porque el papá se encuentra al día siguiente que no está chambeando y no entiende razones por qué hay demasiado dinero, presupuesto público que se gasta y que se ejecuta, pero no hay chamba, ¿no? Y los precios que suben y la mamá también se preocupa. Y finalmente el culpable eres tú porque toda la culpa, todos los problemas que se tiene en Loreto ahorita y en Quete en particular, y las zonas indígenas también, es que no hay presencia del Estado y todo esto es culpa de organizaciones políticas y de los políticos que han hecho de su representación un negocio y un comercio. Gracias, Roger. Diego, adelante. Sí, a ver, yo coincido en que la visión del votante del sur más que de izquierda es anticentralista, definitivamente, ¿no? Es más, López Chau en su posicionamiento de la campaña decía todo el poder a las regiones, era uno de los lemas
que trataba de posicionar en el sur del país, ¿no? Todo el poder a las regiones. Me imagino que en Lima no debe haber sido la misma idea a fuerza, pero por lo menos él intentó hacerlo en este sentido, ¿no? Y él también busca acuerdos con autoridades locales, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa logra poner de candidata para el Congreso, para los diputados, a una consejera regional del oficialismo, ¿no? Del gobernador de Arequipa y es virtual diputada. Entonces sí creo que es una visión anticentralista, antilimeña, ¿no? Yo hace algunos meses también estuve en un foro donde se discutía el tema de la crisis de los combustibles, por poner simplemente un ejemplo, donde se hablaba de una crisis nacional por la falta de GNV para los vehículos, ¿no? Y hablaban de una crisis nacional cuando yo más bien lo que decía era que esa crisis era limeña, porque si bien es cierto el gas viene de Camisea, de Cusco, en realidad en el sur del Perú no tenemos GNV, no tenemos gas vehicular, sino solamente GLP, ¿no? El gas licuado de petróleo, porque es un recurso que, si bien está en el sur, se consume básicamente para uso exclusivo de Lima, ¿no? Para generar energía o para movilizar vehículos, ¿no? Entonces yo creo que eso se refleja también en el voto que ha tenido el sur del Perú. Con respecto a Arequipa, que bien Pablo decía que se parece más que al resto de la región sur, se parece más al voto de Lima, sí es cierto, pero hay una situación bastante particular. Y es que yo creo que Rafael López Aliaga, en el modo de entender la visión del país, yo creo que le resulta un poquito desagradable Rafael López Aliaga, ¿no? Y esto me lo comentan varios en entrevistas, estos gestos procaces, ¿no? Que yo creo que en algún sector de Lima quizás puede tener pegada esta forma de venir insultando, ¿no? Un poco como la de Philly Butters también, ¿no? Que sienta muy mal, yo creo, en el sur del Perú, aunque en algún sector seguramente de las clases altas limeñas, esta forma criolla de venir a insultar, a pechar a todo el mundo puede resultarle de cierta manera atractiva. Yo creo que en Arequipa no llega a pegar. En ese sentido, Nieto Montesinos tiene mayor apoyo. ¿Por qué? Porque uno de los gestos importantes que tuvo, además de entrar en moto al meeting, un poco respondiéndole a los críticos por llegar tarde al debate, lo que hace él es ponerse la Cristina, el gorrito del Colegio Independencia Americana, que es un colegio emblemático fundado por Simón Bolívar, que por sus aulas han pasado muchísimos personajes importantes de Arequipa, y que no sé si ustedes recuerdan, en su momento la congresista María Agüero dijo que de ese colegio solo salían delincuentes, y cuando intentó ir a explicar, entre comillas, a contextualizar lo que había querido decir, los mismos alumnos interrumpieron las clases y salieron a gritarle de todo y a tirarle botellas a la congresista Agüero, porque hay que recordar que tiene una identidad muy propia el Colegio Independencia Americana. Fue el germen de la revolución de 1950 en Arequipa por una represión del gobierno de Odría en contra de los estudiantes que estaban exigiendo una serie de reclamos muy puntuales. Son reprimidos duramente. Estos escolares del Colegio Independencia mueren y eso hace que se levante toda la ciudad. Entonces, en forma bastante inteligente, lo que hace Nieto es identificarse como un hijo de Arequipa, no solamente por el chauvinismo, o sea, puede llamar la atención el decir, yo voto, que me pasó que alguna gente me decía, oye, este nieto es de Arequipa. Sí, yo le digo, es nieto y además es Montesinos. Montesinos es, entre comillas, apellido arequipeño, como el mismo Vladimiro Montesinos lo demuestra. Y eso puede generar cierto interés, es decir, lo voy a estudiar más a este candidato para poder votar porque sé que es de Arequipa. Pero yo creo que él se identifica más en el sentido de que es un exalumno de un colegio nacional emblemático de Arequipa, y que tú lo ves y claro, se distingue de Rafael López Zelaya incluso hasta en un tema de identificación. Rafael López Zelaya tiene los ojos celestes y es muy blanco. Nieto Montesinos, en cambio, tiene un perfil muy diferente, ¿no? Se nota que es un arequipeño que forma parte de las capas medias, incluso exalumno de colegios nacionales, y que ha ido construyendo una carrera profesional. Yo creo que eso le ayuda también a que la gente vote en Arequipa y se identifique con él. Ahora, Pablo también comentaba este tema de si el endose que ha podido tener Pedro Castillo hacia Roberto Sánchez es en la misma proporción, y la verdad es que no. Es mucho más bajo, le permite, frente a la dispersión de votos, obtener una buena representación en casi todas las regiones del sur, pero es un porcentaje mucho menor. Por ejemplo, en Ayacucho, Castillo saca 52%,
Sánchez ha obtenido solo 31. En Cusco, Castillo obtiene 38% en primera vuelta y ahora Sánchez ha obtenido 22. En Puno baja bastante de 47% a 24% con Sánchez. En Arequipa, por ejemplo, obtuvo Pedro Castillo en la primera vuelta 25% y ahora Sánchez ha obtenido solamente 10%. Aunque es cierto que bajan casi todos, ¿no? Por ejemplo, PPK el 2016 había obtenido 27% y ahora Sánchez, perdón, ahora Nieto ha ganado la región solamente con 18%. Es decir, que hay un descenso de todos los candidatos, pero sí, no logra endosarle la misma cantidad de votos eh, que tenía Pedro Castillo en la elección del 2021, ¿no? Entonces es importante la votación que ha obtenido, pero no es igual, es mucho más baja de lo que habíamos visto. Y es cierto, yo no había comentado el caso de este influencer puneño de derecha, Edgar Mancha, pero sí me parece interesante porque se parece mucho este senador que postula en la lista nacional y ha logrado ser elegido, Edgar Mancha, aunque es puneño, se parece mucho al caso de Cristian Aranda, ¿no? Estamos hablando de senador de Renovación Popular, porque Aranda también en base a TikTok logra constituirse como un influencer de derecha en Arequipa, ¿no? Él tiene cerca de 52.000 seguidores en TikTok, ¿no? En redes sociales y bueno, está con este Jorge Ugarte, este profesor sobre ruedas. Se pasea, hace giras antes de la campaña por varios de estos podcasts, digamos, de derecha radical y conversa con todos, ¿no? Así inaugura su campaña en Arequipa. Entonces es un fenómeno similar, ¿no? Tanto Mancha en Puno como Aranda en Arequipa se posicionan como esta suerte de influencers de derecha. Es más, Aranda en Arequipa logra presentar en Yanaguara a Agustín Laje en una oportunidad y a Rafael Márquez en otra oportunidad en un colegio importante, digamos, de clase media, pero un colegio evangélico que es financiado por iglesias evangélicas europeas y logra presentar a estos influencers también de extrema derecha argentinos. Entonces, él ha logrado posicionarse como, de alguna manera, el vocero de estas clases altas, que además tienen un discurso muy conservador en lo social y muy de derecha también en lo político, ¿no? Entonces, es un fenómeno similar, creo que eso le ha logrado sumar votos en muchas regiones, ¿no? Igual que Belmont, que a través de las redes sociales, a pesar de haber hecho la gira, como bien señalaba Pablo, con mucha antelación, logra captar al votante, sobre todo de la costa, ¿no? De los puertos, ¿no? Matarani, Hilo, en Tacna también, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido importante y eso va a marcar un cambio porque parece que la estrategia en redes sociales, probablemente a partir de ahora para futuras campañas políticas, va a ser tanto, o incluso en algunos centros urbanos, más importante que la campaña de tierra, que era lo clásico, ¿no? Porque, bueno, Belmont lo demuestra. Prácticamente ha hecho caravana solamente la última semana, muy poquita publicidad. Y sin embargo ha logrado obtener una muy buena votación. A diferencia, por ejemplo, de APP, que prácticamente ha desaparecido también de Arequipa. No es que tuviera Alianza para el Progreso una buena votación, pero el gasto que he hecho en campaña ha sido muy importante en Arequipa, por ejemplo, y la votación que obtenía ha sido ínfima, ¿no? Incluso tenía un alcalde distrital de candidato a la ciudad con publicidad, pasaba en las camionetas repartiendo todo lo que podían repartir por toda Arequipa, sobre todo en la última semana antes de la elección. APP inundó con regalos la ciudad y casi no ha obtenido votos, ¿no? Entonces, eso también es algo que es importante de señalar. Excelente. Bien, gracias Diego, a Roger y a Maximiliano por acompañarnos esta mañana. Ha sido importante tener esta diversidad de enfoques para poder entender un poco más también lo sucedido con esta primera vuelta electoral.